En el 39, la Royal Navy estaba equipando su nueva clase de destructores cuando quedó claro que algo estaba muy mal. El barco se estaba inclinando en esta fase y ni siquiera estaba en el océano aún. Era probable que en el mar se volcara por completo. Existía un problema grave que pasó sorprendentemente desapercibido y tendría consecuencias dramáticas. Damas y caballeros, soy su amigo Mike Brady de Narrativa Náutica y aquí tienen algunos otros errores fascinantes en el diseño de barcos. A finales de los 30, la Royal Navy se preparaba para una guerra inminente con Alemania. Parecía algo inevitable. Si estallaba la guerra, la responsabilidad de defender las costas de Gran Bretaña recaería en la famosa Royal Navy, así que se dedicó mucho esfuerzo a la modernización de sus buques. A finales de esta década, el almirantazgo se dio cuenta de que necesitaba dos tipos diferentes de destructores. Estos buques eran como una navaja suiza, con muchas tareas diferentes, pero había que hacer algunos especiales para cumplir roles específicos. Los necesitaba para roles de flota, sirviendo junto a buques de guerra para enfrentarse a flotas enemigas en el océano. Priorizaban la velocidad y un pesado armamento de torpedos. Pero también la armada necesitaba destructores de escolta modernos, más pequeños y que se pudieran hacer en masa. Los destructores de escolta protegerían a los lentos y vulnerables convoys de mercancía, de los U-boats enemigos y de las aeronaves. En la Primera Guerra Mundial, a este tipo de buque se le llamó slop, y no destructor, porque un slop no está diseñado para despliegues de flota, sino para trabajos de escolta. Típicamente eran lentos, no iban más allá de 20 nudos, cuando la mayoría de los destructores podían navegar a 30 o más, pero eran baratos y útiles. En el 38 se emitió una especificación de diseño para un nuevo tipo de buque de escolta rápido para ayudar en las tareas de convoy. Debía tener más o menos 1000 toneladas, alcanzar unos 30 nudos y estar equipado con un buen armamento antiaéreo. Y claro está, también debían ser fáciles de producir en masa y además económicos. En lugar de empezar de cero porque tenían la guerra a la vuelta de la esquina, el equipo de diseño del almirantazgo bajo el arquitecto naval Stanley Goodall tomó al recientemente introducido HMS Bittern y al sloop de escolta como base para su diseño. El plan era usar el Bittern como base y aumentar su tamaño para una nueva clase de buque de guerra de escolta más grande y más potente. Si eso era todo lo que había que lograr, no habría mucho problema. Pero la burocracia se metió. Se esperaba que la nueva clase de barco ayudara en acciones de flota de ser necesario, lo que implicaba que también debían de ser rápidos. Así que se pusieron a trabajar, y los nuevos barcos se llamarían clase Hunt. El primer rediseño del Bittern se alargó ligeramente, pasando de unos 81 metros a 85, y su manga, o sea lo ancho, se estrechó de 11 a 8.5 metros. Esta mayor longitud y menor anchura harían que el barco fuera más rápido en el agua, y además el calado, que es la parte del barco debajo de la línea de flotación, se redujo de 2.6 metros a 2.5. Ahora, de verdad espero que esto ya les esté dando alarmas, porque sorprendentemente, para ellos no fue así. Cuando se equiparon con potentes turbinas Parsons de 19.000 caballos de fuerza, los Hunts deberían haber sido capaces de alcanzar 30 nudos. Como parte de sus tareas de escolta, los Hunts necesitarían protegerse de los aviones, necesitaban un buen armamento antiaéreo, y claro, comportarse en el mar de manera que sea fácil apuntar. La primera parte de esto fue muy fácil. Simplemente copiaron al HMS Bittern, montaron 3 torretas, cada una con 2 cañones de 102 milímetros, dando un total de 6 cañones. Ahora que ya tenían el armamento listo, los diseñadores se pusieron a trabajar para que pudiera apuntar fácil. El diseño de un barco puede influir en cuánto se inclina en el agua. Ya hemos hablado de esto antes, tiene que ver con la altura metacéntrica del barco. Para una nave diseñada para enfrentarse a aeronaves, un balanceo lento y prolongado sería mejor que uno rápido. Si se balanceaba lentamente y de manera predecible, sería más fácil apuntar, por lo que se necesitaba una baja altura metacéntrica. Esto fue calculado con matemáticas complejas por el equipo de diseño y verificado por el mismísimo Sir Stanley. Pero Sir Stanley tenía sus reservas. En su diario personal escribió que sentía que el equipo de diseño era pobre y que necesitaba más supervisión.
Pero en la prisa por rearmar a la Royal Navy ante la guerra, Goodall estaba completamente sobrecargado con proyectos que requerían toda su atención y aprobación. Desafortunadamente, esto significó que varios errores evidentes pasaron desapercibidos desde la mesa de dibujo hasta la construcción. Agrandar el diseño de un barco como estos es en realidad una tarea difícil, porque significa que todos los cálculos meticulosos realizados para garantizar la estabilidad deben hacerse una y otra vez. El primer barco de la clase, el HMS Atherstone, se lanzó por la grada en diciembre del 39 y se completó ya listo para todo en el 40. Pero las pruebas mostraron comportamientos alarmantes. Antes de que zarpara, aún en el astillero, se descubrió que el Atherstone era peligrosamente inestable, lo cual era muy grave porque ya se habían ordenado y se estaban construyendo los primeros 20 barcos y estaban cerca de terminarlos. El Atherstone parecía que se iba a volcar si estaba en un mar un poquito más allá de algo moderado. Algo había salido bastante mal. Las complejas matemáticas necesarias para calcular el centro de flotación y su movimiento de balanceo habían llevado cierto tiempo al equipo, pero alguien había cometido un error en los cálculos. Basar el diseño de los Hunt en la clase Bittern implicaba que debían hacerse concesiones. Debieron sonar las alarmas cuando en la búsqueda de más velocidad, además necesitaban montar armamento pesado en lo alto de la estructura, al mismo tiempo de que sería más estrecho que la clase Bittern. Desde el principio, Sir Stanley ya había conocido este problema y pensó que la manga necesitaba aumentar. Antes de que se comenzara con el Atherstone, el primer barco, aumentaron la manga 22 centímetros, pero no era suficiente. Al considerar las armas adicionales y una mayor altura metacéntrica para proporcionar una plataforma estable, se hicieron muchos cálculos en cuanto al centro de gravedad previsto. De hecho, se realizaron tantos cálculos para estos barcos que cada nuevo diseño terminó teniendo su propio libro. Estos libros estaban llenos de fórmulas aprobadas y verificadas por Sir Stanley. Pero aparentemente, él, el equipo de diseño y un segundo calculador independiente pasaron por alto un error simple. Al calcular el centro de gravedad previsto, se dio con una cifra de 2.1 metros desde la quilla hasta la cubierta superior, en lugar de 5. Esto implicaba omitir una enorme cantidad de peso del barco. Pensando en un mayor margen de maniobra, los diseñadores acumularon más peso en la parte superior, sin ver que por debajo era más ligero. El verificador independiente debió haberlo detectado, pero no lo hizo. Simplemente copiaron las cifras. Al final, los números coincidieron, todo parecía correcto y el diseño fue aprobado. 1 año y medio después, los barcos se tambaleaban en el agua sin siquiera haber salido al mar. Entonces, con un grupo de barcos inútiles, volvieron a la mesa de dibujo. Claro, no se podía hacer mucho por los 20 o más barcos de la clase que ya estaban terminados. Para este primer lote, retiraron una de las 3 torretas de cañones de 102 milímetros, redujeron la altura de la chimenea y quitaron parte de la superestructura alrededor del puente. Se vertieron además 50 toneladas de cemento para proporcionar lastre y hacer que el barco pesara más. Esto serviría para el primer lote, pero estaba lejos de ser ideal. Los barcos necesitaban una batería completa de 6 cañones, no solo 4. El equipo de diseño se dio cuenta de su error. La manga de la clase Hunt se aumentó de 8.6 a 9.9 metros. El simple cambio en la anchura del barco aseguró que los 6 cañones pudieran colocarse. Al final se hicieron 86 barcos e hicieron un buen trabajo en la guerra, pero con un inicio poco glorioso. Probablemente se pueda atribuir a un equipo sobrecargado que lo hace lo más rápido posible, con las mejores intenciones, claro, y también a un supervisor como Sir Stanley, que también estaba sobrecargado. Pero mientras Gran Bretaña se preparaba para enfrentarse a la armada alemana, ellos también estaban cometiendo sus propios errores. Si algo se puede decir de los buques de guerra alemanes es que son hermosos, con siluetas largas y esbeltas. Pero fue esta cualidad la que al principio implicó que algunos de los acorazados alemanes funcionaran más como submarinos. Durante los 30, Alemania estaba rearmando a su armada, invirtiendo cientos de millones de marcos en reemplazar a la gran flota que perdieron en la Primera Guerra. Los primeros buques tomaron muchas pistas de diseño de los barcos de la Primera Guerra Mundial, en cuanto al blindaje y esas cosas, pero estaban diseñados para enfrentamientos a corta distancia en el Atlántico y el Mar del Norte, para perseguir a los barcos mercantes y convoyes. En los primeros días recibieron cañones de calibre pequeño. Los famosos acorazados de bolsillo como el Almirante Scheer
Fueron diseñados como una especie de crucero pesado, pero en el 35 se comprometieron a hacerlos adecuados, como el Scharnhorst y el Gneisenau. Estos eran acorazados modernos que montaban 9 cañones de 28 centímetros u 11 pulgadas, un calibre pequeño en comparación con otros, pero ideal para desmantelar barcos mercantes. El verdadero secreto de su éxito era la velocidad, llegando a 30 o 31 nudos gracias a las inmensas turbinas de vapor triples que generaban 160.000 caballos de fuerza. Pero la velocidad no solo era por esa potencia, sino por la forma del barco. Los acorazados eran largos y esbeltos, una forma ideal del casco para cortar el agua como si fuera mantequilla. Esto haría que el dúo mortal pudiera entrar en combate o salirse a voluntad, atacar a un convoy con impunidad antes de escapar rápidamente hacia un chubasco si la resistencia era peligrosa. Eran bastante rápidos. Otra característica del diseño para mejorar la velocidad era la proa, una proa recta. La proa es la parte delantera del barco que le da forma. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los diseñadores experimentaron con una variedad de formas para ganar más velocidad. La línea Cunard presentó el Mauretania y el Lusitania en 1907 con proas muy rectas. Una proa recta difiere bastante de una proa inclinada porque le introduce ángulo. Una proa inclinada proporciona más estructura, lo que significa más flotabilidad, o sea, más barco para flotar. Un barco con una proa inclinada pasa más cómodamente sobre las olas, ya que toda la estructura es levantada por el océano. Una recta, en cambio, tiene menos flotabilidad y el barco cortará la ola, manteniendo así la velocidad. El Mauretania y Lusitania, con sus proas rectas, cortaban las olas masivas del Atlántico, manteniendo sus tiempos de travesía de récord. Pero también mostraban comportamientos extraños. Una de mis historias favoritas es del Mauretania. La proa recta le daba al barco una extraña tendencia a caer repentinamente unos metros, algo que sorprendía a la gente. En una ocasión, el capitán, vestido elegantemente para la cena, fue al puente para asegurarse de que todo estuviera bien, y de repente, frente a una gran ola, la proa cayó y la ola subió, estrellándose contra la barandilla del puente y empapando completamente al capitán. En aquel entonces, los diseñadores solían tener esto en cuenta con una cizalladura enfatizada, un ángulo exagerado en la cubierta. A medida que la cubierta se estrecha, la línea de cizalladura se levanta, proporcionando más estructura para flotar y evitar una caída no deseada de la proa. El Scharnhorst y el Gneisenau fueron diseñados con proas rectas para la velocidad. De hecho, la mayoría de estos primeros buques de guerra alemanes lo fueron, incluidos los acorazados de bolsillo y el moderno crucero Almirante Hipper. El Scharnhorst y el Gneisenau hicieron las pruebas en el mar y de verdad eran rápidos, pero sus proas comenzaron a hundirse. La proa recta significaba que no había suficiente flotabilidad para que el barco pasara sobre las olas, lo cual, para ser justos, es lo que querían. Querían que los barcos cortaran las olas. Pero con estas formas del casco tan bajas y estilizadas, apenas había francobordo, es decir, apenas había barco por encima de la línea de flotación. El Mauretania y el Lusitania tenían cascos altos, lo que significaba que podían lidiar con el mar embravecido, incluso con esta proa. Pero los dos primeros eran lo contrario, y aún peor porque no tenían tanta cizalladura. Recibían toneladas y toneladas de agua en la proa cuando el mar estaba agitado y las olas eran grandes. Cuando la cubierta se inundaba, el agua de mar abría camino a través de los conductos de ventilación, inundando el interior y causando cortocircuitos y fallos en el cableado. Obviamente esto no estaba bien y resultó evidente que se necesitaban modificaciones serias. El Scharnhorst y el Gneisenau se detuvieron para rediseñar su sección de proa. La antigua proa recta fue cortada y se agregó una nueva forma inclinada. Las anclas, que habían estado en tuberías en el costado del casco, se movieron para colocarse en cubierta, porque con la cubierta inundada podían arrancarse. La nueva proa se conoció como la proa del Atlántico y resultó que el Scharnhorst y el Gneisenau no fueron los únicos que la necesitaban. Los acorazados supervivientes como el Almirante Scheer tuvieron sus proas reemplazadas, igual que el crucero Almirante Hipper. Incluso el famoso Bismarck recién lanzado también recibió una, y su buque gemelo, el Tirpitz, aún no tenía el casco completo, así que fue lanzado con la nueva proa inclinada. Para los dos primeros, la solución no resolvió todo el problema, pero sí al menos evitaba inundaciones. Ahora surcaban las olas más fácilmente en lugar de irse para abajo, pero sí era común que en mares agitados los barcos viajaran con las torretas de cañones giradas hacia atrás para evitar daños por olas inusualmente grandes.
El hecho era que tenían tan poco francobordo y una línea de cizalladura tan baja que estaban condenados a recibir agua sobre las proas. Para ser justos, este problema no fue exclusivo de los alemanes. Otros buques de guerra de los aliados se les conoció como buques mojados por hacer lo mismo. Pero para los alemanes el problema fue tan grave que tuvo que requerir un rediseño completo y una remodelación para la mayoría de los buques. Y finalmente, aquí hay uno breve y tiene que ver con el Titanic, pero no de la manera en que te imaginas. Todos conocemos las deficiencias de diseño del barco, de hecho las hemos cubierto a detalle en este canal, pero uno destaca porque en la noche del hundimiento causó una confusión real. El Titanic era el segundo de un trío de barcos gemelos, siendo el primero el Olympic. El barco tomó varias ideas de diseño de otros transatlánticos, y claramente uno de los grandes pasatiempos en el mar es pasear. Los primeros barcos de la White Star tenían muchas y hermosas largas cubiertas para que la gente tomara aire fresco. En el Olympic, los diseñadores dieron a la primera clase 3 enormes cubiertas de paseo. La primera estaba en la cubierta de botes, en la parte superior. Luego había otra abajo, al aire libre, que corría a todo lo largo del barco. Y por debajo otro espacio cerrado para proteger a los pasajeros de los elementos, pero con luz natural proveniente de ventanas cuadradas que se podían abrir manualmente. Pero desde el principio quedó claro que esto era demasiado. A los pasajeros les gustaba tener espacio cerrado, pero 3 paseos eran demasiado y mucha pérdida de espacio. Los diseñadores corrigieron esto en el Titanic, eliminando por completo el paseo de la cubierta B e instalando nuevas y lujosas suites y camarotes en su lugar. En la cubierta A, sin embargo, hicieron algo interesante. Le dieron a los pasajeros algo así como mitad y mitad, con la sección delantera cerrada con ventanas, justo como se usaba en el paseo de cubierta B del Olympic, y la sección trasera se dejó abierta. Esto le dio al Titanic una apariencia única y resolvió el problema, solo que hubo una cuestión que se les pasó por alto por completo. La cubierta de paseo no solo era un espacio para que los pasajeros estiraran las piernas, también tenía un papel crucial en la evacuación del barco en un posible desastre. El plan de evacuación de los 2 barcos establecía que los pasajeros se reunieran en cubierta de paseo A y esperar a subir a los botes salvavidas. Los botes estaban arriba de la cubierta. Con los pasajeros esperando abajo y fuera del camino, esto le daba espacio a la tripulación para preparar los botes. El bote se llevaba al nivel de paseo abierto en la cubierta A y los pasajeros podían subir a través de una escalerita, subiendo por la barandilla en el bote. Bastante fácil. Pero, en la noche del 14 de abril, este plan se puso en marcha y se toparon con que era bastante insuficiente. Después de que el barco chocó, el capitán Smith ordenó que los botes se balancearan y bajaran hasta cubierta A, como era la práctica estándar. Ya había sido capitán del Olympic y había realizado estos ejercicios. Así que se pusieron a trabajar, pero en estos primeros botes se toparon con un problema. Smith olvidó que el Titanic tenía toda la mitad de su cubierta cerrada. O sea, los pasajeros no podían pasar por las ventanas que debían abrirse manualmente. El bote salvavidas 4 en el lado de babor fue bajado hasta la cubierta A antes de que se dieran cuenta de que las ventanas estaban cerradas. Alguien fue enviado a buscar las manivelas para abrirlo y la tripulación continuó bajando otros. El bote salvavidas 4 se quedó ahí vacío durante parte de la evacuación, hasta que un miembro de la tripulación consiguió abrir una de las ventanas. Los pasajeros se metieron incómodamente a los botes por las ventanas y fue bajado 1 hora después de haber sido colgado, a la 1:50, solo 25 minutos antes de que el barco desapareciera para siempre. Al final fue solo un pequeño error de diseño, la mayoría de los botes fueron abordados desde la cubierta y no fue gran problema, pero parece increíble que se les haya pasado por alto en primer lugar. Así que sí, es uno de los grandes fallos de diseño marítimo. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Gracias por ver el video y si te gustó, deja un comentario abajo y no olvides suscribirte al canal porque publicamos videos cada semana. Si quieres apoyarme y obtener acceso a otras cosas como detrás de cámaras, puedes apoyarme a través de Patreon o hacerte miembro del canal. Únete a la tripulación y como siempre, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.